Hoy nos visita... Prestigia nuestra mañana, la radio, el programa, la visita del profesor Eduardo Rinesi, que va a desarrollar una serie de actividades a lo largo de toda la jornada, la primera de las cuales es en minutos nada más, a las 10, en el aula 21 del pabellón 4. Va a hablar sobre universidad, democracia y derechos humanos, invitado por la universidad, por supuesto, y el área de derechos humanos, pero además también va a desarrollar otra actividad a partir de las 16:30 en el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Educación Superior, Mercantilización y Derecho Social. Allí los disertantes serán el propio Eduardo Rinesi y Dariena Wagner de el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y como para terminar las actividades, a las 20:15 va a disertar en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, aquí en el centro, en Sobremonte 1079, sobre qué cosa la cosa pública, apuntes shakespearianos para una república popular. Rinesi es filósofo, politólogo, ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento y tiene la voluntad de, con un día tan largo que le espera, visitarnos en el cara a cara, así son las cosas. Bienvenido, ¿cómo le va? Ya hemos hablado por teléfono en alguna oportunidad, así es. Apelando a su conocimiento y su capacidad de pensar. Bueno, gracias por venir. Al contrario, muchas gracias. En realidad es exactamente al revés. Todas las otras cosas son excusas para poder venir a la gospel. Ah, muy bien, muy bien. Eso queda para la promo. Eso queda para la promo, Eduardo. Bueno, y en un momento, en un día muy especial donde necesitamos gente que nos ayude a pensar, ¿no? Aunque ¿a usted también se le queman los papeles frente a la Argentina que tenemos y las cosas que están sucediendo? Es muy difícil, ¿no? De pensar. Es muy, sí, yo diría es muy difícil, es muy indignante, por supuesto, es muy enojosa la situación, ¿no? Mientras hablamos, vemos en la pantalla de la televisión, además de una hermosa mansión escondida, en Lago donde sí, se esconde gente, ¿no? Donde se hacen reuniones secretas, donde se juega a las escondidas. Estamos viendo la gente que juega a las escondidas en esa... Sí, que ya están registrados, ¿no? Porque están registrados con nombres y apellidos, que ahí se están besando todos entusiastamente, y que son jueces de la nación, fiscales de la nación, empresarios, políticos, de la oposición. Es de una gravedad que uno diría en ninguna parte o en ninguna situación eso podría permitir la continuidad de las carreras de esta gente durante mucho más de 5 minutos, y la sensación es que hay una voluntad de que la cosa siga, como decía el viejo juez La Molina, siga, ¿no? Sigan reuniéndose, sigan produciendo denuncias absurdas, alegatos ridículos de fiscales igualmente ridículos, condenas ridículas de dirigentes populares, y siga. Eso es muy difícil de pensar, ¿no? ¿En qué se convierte una república cuando la cosa pública es bastardeada de ese modo? Eso es lo que a mí me genera impotencia como comunicador. ¿Cómo hacer para, sin enojar, porque el que se enoja pierde, establecer la dimensión de la gravedad de este asunto, ¿no? Uh-huh. Hay algunos que lo están deliberadamente ocultando porque lo sospechan, hay otros porque juegan a la lógica del mercado. No, a esta gente no le importa, pero es tan grave porque cuando termine de completarse este proceso y nos demos cuenta que no tenemos las libertades que tanto nos costó conseguir, uh-huh, aquellas que hoy están limitadas, va a ser demasiado tarde. Sí, yo creo que es necesario insistir sobre la necesidad de la vigencia de los principios fundamentales de la cosa pública, de la vida republicana, ¿no? El respeto a la ley, el respeto a las libertades, el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia, ¿no? De un conjunto y fundamental, la no connivencia entre los poderes del Estado y entre ciertos poderes del Estado y los poderes fácticos de la economía. Son principios demasiado elementales y demasiado fundamentales para una convivencia civilizada como para que no insistamos todos los días en la necesidad de verlos garantizados. Bueno, por eso también el sector del poder nunca termina preso. Uh-huh. Y por eso las cárceles están llenas de pobres, ¿no? Porque el poder maneja el Poder Judicial, es lo que uno percibe.
estamos determinados a una justicia que, salvo honrosas excepciones, pero muy pocas, tiene la lógica del poder real. Sí, yo no sé si muy pocas o muy poco relevantes en el conjunto del sistema. También puede ser. Sí. Quiero creer que hay una cantidad de jueces probos, de verdad lo digo, no es una concesión, pero en efecto el poder político y el poder económico que gobernaron juntos hace pocos años la Argentina y que no han dejado lugares muy estratégicos en la estructura de poder de la Argentina, se ocuparon de que los lugares trascendentes en el poder judicial estén ocupados por determinados jueces que no son probos, que no son honestos, ¿no? Y que son pensando en el episodio de ayer, la condena de Cristina Fernández de Kirchner, cuando uno dice, bueno, está la reserva de la próxima instancia, casación, no, pero en casación está este y este. Bueno, pero después de casación está la reserva de la Corte Suprema. Bueno, pero en la Corte Suprema hay alguien que trabajó para ellos y otro que ahora está trabajando para ellos. Sí. ¿Y esto cómo termina? Sí. Uno quisiera imaginar que en alguno de esas etapas próximas de este proceso, el sentido del ridículo y de la vergüenza va a ser mayor que el que primó hasta aquí. ¿No tenías expectativa para el fallo de ayer? Con todo lo que no tenía esa expectativa. ¿No? Con este juez, con este fiscal, con este tribunal no tenía esa expectativa. Quiero creer que en las etapas que vienen alguien dirá, no puedo pasar a la historia como semejante pedazo de ignorante, como semejante pedazo de cretino. Estos tipos van a pasar a la historia, los de ayer van a pasar a la historia así. Creo que los que vienen en las próximas instancias de apelaciones tendrán algún cuidado más. Por supuesto no es con eso con lo que se trata de contar también con el esclarecimiento de las situaciones, con la investigación periodística, con la movilización popular. Sí. Esto último es fundamental. La democracia sin movilización popular está muy limitada también. Uh-huh. Ahora, profesor Rinesi, ¿no hay que revisar el modo de selección de estas personas? Porque aquí el propio kirchnerismo debiera hacer una autocrítica. Los 3 miembros del tribunal que la juzgó a Cristina ayer los designó el kirchnerismo. Sí. Algo pasó en esa selección. Algo hay, o vamos al voto popular donde los jueces se tengan que someter a esa lógica, algo que la corporación judicial no quiere saber nada, pero evidentemente hay algo en los procesos de selección de quienes van a tener que impartir justicia que no se está haciendo bien. Sí, parece necesario cada vez más una reforma judicial de fondo. No soy un experto en la cuestión, hay expertos en la cuestión. El presidente Fernández la anunció cuando asumió su mandato, fue una de las tantas promesas que están ahí cajoneadas o a la espera de una mejor ocasión. Es indispensable una reforma judicial seria en este país, con revisión de los mecanismos de selección de los jueces, con revisión del modo de funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Es muy grave lo que ha pasado allí también en los últimos años. La sensación es que sin eso, en efecto, no tendremos nunca un poder judicial a la altura de los desafíos. En la estructura de la división de poderes que la Argentina hereda del constitucionalismo norteamericano, el poder judicial es un poder muy importante y un poder de contralor de decisiones que toman los poderes más asociados a las preferencias populares mayoritarias, el legislativo y sobre todo el ejecutivo, y tiene la función de funcionar como una especie de poder contramayoritario. Ahora, cuando la idea del poder contramayoritario, que tiene que estar allí atento a algún eventual exceso, a alguna eventual prepotencia, a algún eventual aprovechamiento de una mayoría electoral circunstancial para producir transformaciones inadecuadas de un país, cuando eso se convierta en una sistemática censura de las minorías sobre las decisiones de los poderes mayoritarios, estamos ante un riesgo cierto para poder seguir llamando democracia a lo que tenemos. Está con nosotros en el Cara a Cara de la mañana, así son las cosas, el filósofo y politólogo Eduardo Rinesi. Me interesa mucho hacer una referencia a lo que ha sido titulado como ¿qué cosa la cosa pública? Que va a pasar esta noche en la biblioteca Mariano Moreno, porque da la impresión que hay una derrota cultural en marcha, que es de hacer creer que lo público es malo y no bueno. ¿Lo siente así y por qué se está produciendo eso? Qué interesante pregunta, porque
En efecto, uno podría decir que la idea clásica de la república, que es una palabra antiquísima que viene del latín y que quiere decir cosa pública, está asociada a una valoración positiva de lo público. Para los antiguos griegos del año del moño, o para los antiguos romanos del periodo republicano de los cuatro últimos siglos, digamos, de la era anterior a Cristo, desde el fin de la República Romana hasta la guerra civil que siguió al asesinato de Julio César. Todo eso, un capítulo precioso, ¿no?, de la historia romana. En esos momentos de fundación del pensamiento político occidental, por el contrario, la idea de lo privado estaba negativamente valorado. Privado aludía a la privación, ¿no? El hombre privado, el niño, el extranjero, el idiota, el esclavo o la mujer, estaban privados de humanidad plena en la medida en que estaban privados de la posibilidad de, en el espacio público, ¿no?, discutir los asuntos comunes de la ciudad, de la polis, de la república. Algo ha pasado con eso, que no es algo que haya pasado en Argentina, sino algo que pasó en Occidente en los siglos de lo que solemos llamar modernidad, que es que se han invertido esas valoraciones, se empieza a valorar positivamente el espacio privado burgués del hogar, ¿no?, con su tranquilidad, con el pater familias leyendo el diario y fumando en pipa, y el perro San Bernardo y los niños correteando, y el espacio público como un espacio peligroso donde seguro que te chorean, que te matan, que te violan, ¿no? Bueno, a mí me parece que es interesante que en ese contexto vuelva a revitalizarse en la discusión política argentina la idea de república, hoy entendida en una clave fuertemente liberal, cuando no neoliberal, y que a mí me interesa pensar en cambio en una perspectiva democrática o popular. Quiero decir, me interesa pensar de la vieja tradición republicana las dos grandes líneas que desde los antiguos hasta hoy permiten distinguir una república aristocrática, minoritarista, de las élites, que ven en el pueblo casi un enemigo de la cosa pública y en los líderes del pueblo lo peor que puede pasar, y que por lo tanto o salen los disparos o salen las condenas, como escribió un diario que sabía que iba a salir la condena, ¿no?, y que parecía lamentar que no hubiera salido el disparo, pero respirar aliviado, porque decía, pero la condena saldrá, eso lo sabemos, ¿no?, porque para eso les pagamos los escondites en el sur. Contra esa idea de república me parece interesante reivindicar otra idea de república, que es la idea de república democrática, de república popular, de república de mayorías, que en América Latina tiene el viejo, aunque maldito, nombre de populismo. El populismo no es, como nos quieren hacer creer, lo contrario de la república, es el nombre de la República Popular en América Latina, con líderes carismáticos y encantadores y todo lo que se quiera, ¿no?, que me parece que forman parte del modo en que los pueblos han hecho oír su voz en la historia latinoamericana desde el siglo XIX para acá. Dos últimas cosas, profesor, porque sé que su tiempo vale oro, como se dice en los medios de comunicación desde hace medio siglo. No cotiza ni al valor de cobre. Bueno, lo primero está ligado con no hay democracia si no hay república, y no hay república si no hay democracia. Y antes de ayer entrevistábamos a Ramos Padilla, el juez, a propósito de los escándalos que estamos observando de los jueces y el poder y un sector de la oposición, decía que está en marcha un golpe de Estado. Ayer la vicepresidenta dijo que era un Estado paralelo. La mafia judicial es un Estado paralelo. ¿Hay república en estas circunstancias? ¿O es como decía la película alfonsinista, es la república perdida? Sí. Me habría gustado escuchar a Ramos Padilla porque siempre me gusta escucharlo, es un tipo extraordinariamente inteligente y además se anima a decir sin pelos en la lengua, ¿no? Está gritando un poco solo en el desierto, ¿no? Está gritando un poco solo en el desierto, sí, y eso lo vuelve muy valioso. A mí no me parece que se esté gestando en la Argentina un golpe de Estado en ninguno de los sentidos en que solimos usar esa palabra en el pasado.
Y creo que a Ramos Padilla tampoco le parece eso. Pero me parece que está bien observar que el conjunto de movimientos por los cuales el poder económico, judicial, mediático y político puede reunirse al lado de un lago escondido y encantador, en que una líder popular puede ser condenada sin ninguna prueba a 6 años de prisión, en que alguien puede ponerle una pistola en la cabeza y que la investigación vaya para cualquier lado y a pesar de haber pruebas bastante evidentes de algunos vínculos que estaría bueno examinar con un poquito menos de negligencia. Quiero decir, esa sumatoria de hechos muy afrentosos para la vida pública configura una nueva forma de algo que quizás podríamos calificar como golpe de Estado. La idea de golpe de Estado, ¿no? La idea de coup, ¿no? Como dicen los franceses, coup d'état, con esa palabra coup que señala un momento muy preciso, ¿no? Tal día hubo un golpe de Estado, en tal momento todo se fue al tacho. Creo que estamos más cerca de una situación de degradación cotidiana de las instituciones de la República. A fin del siglo pasado, Guillermo O'Donnell, un gran politólogo argentino que se murió ya hace unos años y que era un tipo realmente interesante, Guillermo O'Donnell dio un reportaje, no me acuerdo ahora si fue a Vicente Muleiro o a Horacio Berbisky, un muy buen reportaje, donde hablaba de la muerte lenta de la democracia. Y lo que el tipo decía era algo de esto que estoy tratando de decir. Estábamos acostumbrados a que la democracia se acababa de un día para otro. Y a lo que estamos asistiendo es a una degradación cotidiana de las instituciones de la democracia. Yo diría hoy, en el siglo XXI, cuando la palabra democracia ha salido un poco del centro de la escena para ser reemplazada por la palabra república, y eso es interesante y es para hablar otra vez, ¿no? Me parece que de las 4 décadas que nos distancian del ya lejano 1983, durante las 2 primeras nos la pasamos hablando de democracia y durante las 2 segundas nos la pasamos hablando de república. Yo diría que a lo que estamos asistiendo es a una muerte lenta de la república, de tanto desprecio por el pueblo, de tanto desprecio por los líderes del pueblo, de tanto desprecio por la cosa pública y por la verdad, sin la cual, ¿no?, cualquier república está sostenida sobre pies de arena. Que me parece tan preocupante como un golpe de Estado tradicional. Bueno, para finalizar agradeciéndole, porque la verdad que nos gustaría que pasara toda la mañana charlando con nosotros, lo convoca al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad y a mí me da la impresión que es muy buena la razón de la convocatoria, porque todo esto que estamos hablando termina deteriorando el ejercicio pleno de los derechos humanos básicos. Y tal vez en eso no podemos los periodistas conectar una cosa con otra, ¿no? Repasar, por ejemplo, todos los fallos judiciales que benefician al poder y perjudican a la mayoría de la sociedad debería ser un ejercicio obligatorio, pero no sé si las audiencias están dispuestas a escuchar esto, que le termina condicionando la vida. También está sometiendo la calidad de derechos humanos que tenemos este estado de cosas. A mí me parece que en las últimas décadas el concepto de derechos humanos en la Argentina ha hecho grandes progresos. En 1983, 1984, 1985 acabamos de ver una apreciable película de cine argentino sobre el asunto, polémica, pero muy interesante. La idea de derechos humanos aparecía identificada casi con la de los derechos que había violado la dictadura en términos de derechos muy mínimos a la integridad física, a la identidad y hasta la vida, ¿no? Me parece que lo que ha pasado en todos estos años es que hemos ido desplegando la idea de derechos humanos en muchas otras direcciones. De hecho, de lo que vamos a conversar dentro de un rato en la universidad es de la universidad como derecho humano. Una cosa impensable hace 20 años o 30 años y no digamos 100 años. La idea de que el nivel educativo superior, tradicionalmente más jerárquico, más elitista, más excluyente, sea considerado hoy, entre otras cosas porque está en el texto de una ley de la nación, un derecho humano fundamental. Hay que defender todos los derechos humanos, desde los más básicos, que es que no nos maten, que no nos torturen, que no nos desaparezcan, hasta los más sofisticados o de última generación, como estos de los que estamos hablando. Y solo se lo puede hacer con una democracia, con el pueblo activo, movilizado y con las instituciones republicanas funcionando. Sí, que hay mucha gente que nos escucha que tendrá interés de escucharlo con más tiempo y no con el cepo radial que siempre ponemos. Pero hoy a las 20:15 en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, qué cosa la cosa pública, si no
Antes en el tiempo, a las 16 horas, en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Educación Superior, Mercantilización y Derecho Social. Y en exactamente media hora, el profesor Eduardo Rinesi en la propia universidad, pero en el aula 21 del pabellón 4, va a estar hablando de universidad, democracia y derechos humanos. Gracias por jerarquizar nuestro programa con su presencia. Gracias a ustedes por jerarquizarme el día. Bueno, muy amable. El profesor, el politólogo, el filósofo Eduardo Rinesi. En la mañana, así son las cosas, necesitamos gente que nos haga pensar. Es uno de ellos. Hay muchos que quieren que no pensemos. Nosotros nos damos cuenta y tratamos de evitarlo.